Bien. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda Miguel Rojas Medina, quien estará acompañándolos como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Asimismo, queremos hacer de su conocimiento de todos los participantes que el registro de asistencia es automático. Solo con el ingreso a la sala ya está registrándose su asistencia y lo registra la misma plataforma Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deberán de permanecer conectados más del 90% que dure esta conferencia. Esto quiere decir que deben de estar más de 81 minutos conectados. A los que hayan cumplido con esta condición de permanecer conectados más del 90%, se les enviará el certificado por correo electrónico que ustedes mismos hayan registrado. Las consultas sobre eventos pasados u otro motivo los podrán hacer al correo ence.cejdh@minjus.gov.pe, que el ingeniero José lo está colocando en estos momentos en el chat del Zoom. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta conferencia, arbitraje en materia de salud. Para ello, el día de hoy nos honran como panelistas la doctora Lorenza Beatriz Sarria García de Rodríguez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. También se encuentra con nosotros la doctora Sue Wu Sánchez. Ella es jefa de promoción de los medios alternativos de solución de conflictos para el Centro de Conciliación y Arbitraje de SECONAR. También se encuentra con nosotros la doctora Alessandra Fayez Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Y esta tarde nos distingue como ponente la doctora Lisbeth Guerrero Monge. Ella es abogada, conciliadora, extrajudicial, miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia Nacional de Salud, quien tendrá a su cargo la disertación del día de hoy por 1 hora y 20 minutos. Asimismo, 10 minutos posteriores responderá a las consultas que los participantes hagan. Ellos nos harán llegar sus consultas vía chat del Zoom y el sistema de preguntas y respuestas del mismo, para poder nosotros hacerle llegar a la ponente y ella nos pueda brindar su apreciación. Hoy nos volvemos a reencontrar en mérito a nuestro ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de crear un espacio de análisis y reflexión y difusión sobre el arbitraje en materia de salud como mecanismo alternativo de solución de controversias, fortaleciendo las capacidades técnicas y jurídicas de los operadores del sistema judicial, profesionales del sector salud y público en general. Con este fin vamos a presentar esta conferencia Arbitraje en Materia de Salud, y para ello vamos a tener las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de nuestra directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Lorenza Beatriz Sarria García, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes con todos y todas. Doctora Sue Bu Sánchez, jefa de promoción de medios alternativos de solución de controversias para el Centro de Conciliación y Arbitraje SECONAR. Apreciada ponente, Lisbeth Guerrero Monge, quien es secretaria técnica del Centro de Arbitraje de su Salud. Público en general que nos acompaña en la audiencia. En mi calidad de directora general encargada del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, me es grato saludarles y brindar las palabras inaugurales de la conferencia virtual Arbitraje en Materia de Salud, y que ha sido organizado en coordinación con el Centro de Conciliación y Arbitraje CENOCAR de su salud. Es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre la temática del arbitraje especializado en el marco del ciclo Jueves de Conciliación y Cultura de Paz, que es un espacio concebido para la reflexión, el aprendizaje compartido y el fortalecimiento de herramientas que nos permitan construir una sociedad más justa, empática y pacífica. Agradecemos profundamente su presencia y participación
que demuestra el compromiso colectivo con la promoción de una cultura de paz, diálogo y justicia en el sector salud, especialmente en un contexto en el que los conflictos, si bien se tornan inevitables, pueden y deben ser gestionados de forma pacífica, oportuna y equitativa. Hoy nos convoca un tema de gran relevancia, el arbitraje en materia de salud, que significa una herramienta eficaz y especializada que ofrece a los ciudadanos, así como a los prestadores de servicios de salud, una vía alternativa para resolver controversias, garantizando procesos imparciales, técnicos y accesibles. La salud es un derecho fundamental y una preocupación primordial para todos. En ocasiones surgen diferencias y controversias que requieren mecanismos ágiles y especializados para su resolución. Y es aquí donde el arbitraje se posiciona como una herramienta clave, porque ofrece una vía eficiente y experta para dirimir disputas, garantizando imparcialidad y buscando siempre el bienestar de los usuarios. Desde el Centro de Estudios venimos trabajando firmemente por fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación y el arbitraje, con enfoque en derechos, calidad y humanidad. Por ello es que agradecemos a Seconar su salud por su excelente disposición a trabajar de forma coordinada con el Centro de Estudios en aras de no solo difundir conocimientos técnicos, sino también generar conciencia sobre la importancia de estos mecanismos en la construcción de relaciones más justas, transparentes y empáticas entre usuarios profesionales e instituciones de salud. Esta conferencia, no lo duden, representa una oportunidad única para profundizar en los alcances del arbitraje en salud, conocer de experiencias de mejores prácticas también. Y para ello contamos con una experta de primer nivel, quien es la doctora Lisbeth Guerrero Monge, secretaria técnica del Centro de Arbitraje de su Salud, quien tan generosamente nos brindará sus conocimientos y perspectivas, enriqueciendo nuestra comprensión sobre este mecanismo alternativo de solución de controversias. Invitamos a cada uno de ustedes a aprovechar este espacio para conocer y aprender sobre este tema tan importante y especializado. Estamos seguros de que las reflexiones de hoy nos permitirán seguir avanzando hacia un sistema de salud más justo, pacífico y centrado en las personas. Con estas palabras declaro formalmente inaugurada la conferencia virtual Arbitraje en materia de salud y les deseo una jornada enriquecedora y profundamente humana. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Lorenza Tarea García, por estas palabras de bienvenida e inauguración. Y seguidamente vamos a tener pues, el placer de poder recibir las palabras de saludo a cargo de la jefa de promoción de medios alternativos de solución de controversias para el Centro de Conciliación y Arbitraje SECONAR. Bienvenida, doctora Sue Hugo Sánchez. Muchas gracias. Estimada doctora Lorenza Beatriz Arrea García, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Alexandra Fayad, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, a las y los participantes que se encuentran en esta sala, muy buenas tardes. Reciban un cordial y caluroso saludo de la directora del Centro de Conciliación y Arbitraje SECONAR Su Salud, de la doctora Milagros Barrueto Joaquín, quien debido a su recargada agenda lamenta no poder acompañarnos el día de hoy. Agradecer especialmente a la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con especial atención a su coordinadora Alexandra Fayad Valverde y a su equipo de trabajo que hace posible la participación de SECONAR en esta actividad académica con el tema de arbitraje en salud por el SECONAR.
Para SECONAR es importante dar a conocer a todo ciudadano y usuario del servicio de salud los servicios que brindamos en relación a los conflictos en materia de salud, con los que contamos además no solo y únicamente con el arbitraje, sino también con un centro de conciliación y mediación en materia de salud. A través de estos mecanismos se pretende conocer y resolver las controversias que surjan entre los agentes que forman parte del Sistema Nacional de Salud, así como entre estos y los usuarios de los servicios de salud, abordando controversias relacionadas a las prestaciones de servicios de salud y otros derechos en el ámbito de la seguridad social, ofreciendo así soluciones más rápidas y eficientes. La especialidad de salud que se tiene en estos mecanismos a través del SECONAR es crucial para la eficiencia y calidad de los procesos de resolución de disputas que se asumen, para lo cual se cuenta con árbitros con profundo conocimiento y experiencia en esta materia, lo que permite a su vez decisiones más informadas, justas y rápidas, además de fomentar la confianza de las partes en el sistema arbitral. En ese sentido, para nosotros es importante este evento que nos permite difundir y dar a conocer todos los servicios de resolución de conflictos que se brindan y en especial atención en el arbitraje. Agradecemos profundamente nuevamente la invitación y damos pues pase a la ponente en relación al tema precisado para hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sube, por estas palabras. Y seguidamente vamos a tener el gusto de poder presentar a nuestra ponente, la doctora Lisbeth Guerrero Monge. Ella es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y colegiada en el Colegio de Abogados de Lima. Ha sido especialista en arbitraje en SECONAR y actualmente es secretaria técnica del Centro de Arbitraje de su Salud. Ella forma parte como miembro titular del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia Nacional de Salud en representación de los servidores civiles. Es abogada, asesora y consultora en temas de derecho contractual, penal, administrativo y contrataciones con el Estado. Especialista en arbitraje y derecho de salud. Experiencia en temas de derecho de familia y ha sido conciliadora extrajudicial reconocida por el Ministerio de Justicia. Sin mayor preámbulo, vamos a presentar a la doctora Lisbeth Guerrero Monge, quien nos tocará el tema arbitraje en materia de salud. Bienvenida, doctora Lisbeth. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Buenas tardes a todos. Doctora Lorenza Cerrero García, muchas gracias. Alexandra Payat, doctora Su, muchas gracias por la presentación. Quiero dar un gran agradecimiento especial al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS por la invitación. Y hoy jueves 17 de julio, en el programa Jueves de Conciliación y Cultura de Paz, doy la bienvenida a todos los que se encuentran conectados en esta plataforma. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Lisbeth Guerrero Monge, soy secretaria técnica del Centro de Arbitraje de la Superintendencia Nacional de Salud y el día de hoy hablaremos sobre arbitraje en salud. En unos momentos vamos a compartir la pantalla para poder apreciar la presentación programada para el día de hoy.
Lisbeth, ¿prefieres que nosotros presentemos la presentación? Sí, doctora, la tengo aquí. Un momento, por favor. ¿Me puede confirmar, doctor, si se puede visualizar? Está por aparecer, todavía no aparece. Ahora sí. Correcto, muchas gracias. Las disculpas escasas por la demora. Bien, antes de empezar, me gustaría compartir con todos ustedes una frase. Como indica en pantalla, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Esta es una frase que, como bien señala, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer nos recuerda que más que un bien material, la salud es eso, lo que nos da la libertad de poder vivir a plenitud. Y sin ella, hasta lo más brillante pierde su valor. En principio, quise empezar con esta frase porque el tema a tratar el día de hoy, en esta ponencia, versa sobre dos términos: arbitraje y salud. Pero para ello es indispensable, en primer lugar, tener en consideración un índice que va a enmarcar el inicio de esta presentación. Empezaremos con una breve introducción, así como también hablaremos sobre el derecho a la salud, sobre los medios alternativos de solución de controversias en el marco del Perú, el marco normativo, sobre un poco sobre el SECONAR, para que puedan tener una noción del caso, pequeños casos prácticos y unas conclusiones. Como breve introducción, hablaremos sobre el derecho a la salud. Como bien sabemos, nuestra Carta Magna, es decir, la Constitución Política del año 1993, en su artículo 7 nos enmarca lo siguiente: todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Yo enmarco estas palabras últimas como clave porque todo conlleva finalmente a la contribución y al derecho de defensa de la propia persona. Entonces, parte de la salud, de cómo las personas pueden conllevar a la protección y la seguridad de uno mismo. Y aquí también voy a resaltar lo que es lo que prima de la individualidad y posteriormente la colectividad, que también voy a explicar. Sin embargo, como norma magna, evidentemente he enmarcado a la Constitución Política, que brinda un enmarque a lo que es el concepto del derecho de salud y a sus factores. Sin embargo, la Ley 26842, la Ley General de Salud, nos señala de que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, justo los que les mencioné. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como un bienestar físico, mental y social. Hablemos un poco sobre los medios alternativos de solución de controversias o mecanismos alternativos de solución de controversias o de solución de conflictos en Perú. Sabemos pues que en realidad existen muchos. Sin embargo, en esta ponencia de hoy vamos a enmarcar y vamos a explicar los que son más existentes en el marco peruano. Por ejemplo, como podemos apreciar, tenemos a la conciliación extrajudicial y al arbitraje. En el caso de la conciliación extrajudicial, se recurre netamente a un centro de conciliación para poder llevar a cabo dicho mecanismo. Hay un conciliador quien facilita la comunicación con las partes. Este puede proponer soluciones. Y el acuerdo netamente es decidido por ambas partes. Finalmente, se emite un acta de conciliación que tiene valor de sentencia. En el otro caso, en el caso de arbitraje, se lleva a cabo a través de un tribunal arbitral o, en todo caso, un árbitro único. El acuerdo es antes o posterior al conflicto.
Aquí hay una renuncia a la vía ordinaria, es decir, al Poder Judicial. Es por ello que en este caso hay una libertad. ¿Por qué? Porque hay una voluntariedad en la cual las partes van a elegir a quien represente, es decir, su tribunal arbitral o el árbitro. Finalmente, se emite un laudo arbitral que es definitivo, vinculante y tiene valor de sentencia. Pues bien, ¿qué es el arbitraje entonces? Ahora vamos a entrar un poco más a la definición para que puedan entender, porque también recuerden que el tema primordial de esta ponencia es arbitraje en salud. Pero para ello quiero explicarles primero una connotación del marco conceptual de arbitraje. Pues es un medio de solución de controversias. La solución de conflicto es decidida por el árbitro o los árbitros. El arbitraje, como les mencioné, surge de la voluntad de las partes. Y en el arbitraje hay ausencia de la competencia judicial. Es por ello que, como les mencioné, es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Y enmarcándolo al tema de hoy, el arbitraje en salud, pues es un proceso privado donde un árbitro imparcial resuelve un conflicto entre el paciente o asegurado y un prestador o aseguradora de salud. Es por ello que lleva esta connotación de salud. Como bien saben, pues, las características en este caso que enmarca al arbitraje es que es especializado, es decir, que está connotado bajo una nómina. Nuestro centro de conciliación y arbitraje, nuestro centro de arbitraje, tiene una nómina, un listado de árbitros especializados que tienen competencias y funciones respecto de la materia. Asimismo, también enmarcan el principio de confidencialidad, es decir, que las partes no pueden tener contacto, en este caso, un tercero ajeno respecto a todo lo que se lleva a cabo en el proceso arbitral. Es decir, deben guardar reserva del mismo. En este caso, el árbitro o el tribunal arbitral son terceros imparciales y neutrales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no deben tener, en este caso, contacto directo pues, con las personas. Incluso son imparciales, no pueden tener preferencias. Eso también lo puedo relacionar con el código de ética que enmarca los árbitros y que se encuentra también regulado como un marco normativo que más adelante también pasaré a explicarles respecto del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad no debe identificarse con los intereses de las partes, por eso debe prever y debe ser y manifestar imparcialidad. Como les mencioné previamente, culmina con la emisión del laudo arbitral, que finalmente es un documento donde las partes van a especificar la resolución y el fallo final de toda la evolución de este proceso arbitral. Contribuye al acceso de justicia. ¿Por qué? Porque otorga a cada una de las partes lo que es debido, actuando con equidad conforme a las actuaciones arbitrales. Debe haber un trato justo y equitativo. Es por ello que se enmarca dentro de ese ejemplo. Voluntario, como ya lo mencioné, porque las partes deciden acudir voluntariamente a este mecanismo alternativo de solución de controversias. Así como bien lo mencioné, el reconocimiento de principios que rigen el arbitraje no solamente se encuentran pues ubicados, como lo mencioné, en el Código de Ética como principios y deberes de los árbitros, sino que también se encuentra vinculado y relacionado en nuestro marco legal del Decreto Legislativo 1071, que es la Ley del Arbitraje, que posteriormente les hablaré un poco de su antecedente para que puedan entender con eficiencia la claridad de este ejemplo. Como vemos en la diapositiva, se enmarcan los principios más resaltantes de este proceso, que es la independencia, la imparcialidad, la confidencialidad, la celeridad, la equidad o la igualdad. La celeridad, ¿por qué? Y quiero señalarlo, pues la conducción del proceso arbitral debe evitarse con tácticas dilatorias, mala fe o cualquier forma de abuso. Es por ello que se debe llevar con buena fe el principio mencionado. Como bien les expliqué a manera de antecedente, en el Perú el desarrollo del arbitraje comenzó en el año 1996, con la promulgación de la Ley General de Arbitraje, Ley 26572. Actualmente el Decreto Legislativo 1071 es el cuerpo normativo que regula y norma el arbitraje.
Ahora bien, quiero explicarles también sobre un poco del marco normativo que referencia a la Superintendencia Nacional de Salud. Es decir, cómo así surgió su salud, qué manera de antecedentes, porque sabemos que anteriormente ha tenido otras connotaciones. En este momento les haré mención sobre ello. Como bien les indiqué, en el año 1997 se promulgó la Ley 26790, la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, la cual crea la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, la SEPS, con el objeto de autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las entidades prestadoras de salud y cautelar el uso correcto de los fondos por estas administrados. Posteriormente, en el año 2009, se emitió la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, que crea la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, sobre la base de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, la cual está encargada de registrar, autorizar, supervisar y regular a las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud. Finalmente, en el año 2013, mediante el decreto legislativo 1158, medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, tiene como finalidad promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso de los servicios de salud. Es por ello que he enmarcado este ejemplo de manera cronológica con la finalidad de que puedan entender un poco cómo ha sido el desarrollo y el antecedente histórico de nuestra entidad. Recordemos pues que la Superintendencia Nacional de Salud se rige bajo el ente rector, quien es el Ministerio de Salud. En ese sentido, he querido explicar cómo ha pasado de llamarse la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud desde el año 1997 a posteriormente ahora nuestra entidad Superintendencia Nacional de Salud. Como bien mencioné, también poder señalar la organización u organigrama de nuestra entidad. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para podernos posicionar y ubicarnos, en mi caso, como entidad representante de nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje, quien se encuentra posicionado directamente de la mano de la Superintendencia Nacional de Salud. En adición a ello, también pueden observar otras instancias u otras intendencias que también se encuentran posicionadas en este organigrama, como la Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de Derechos en Salud, la Superintendencia Adjunta de Supervisión, la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización, y que posteriormente tiene intendencias. SECONAR, nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje, su salud. En este acto, por favor, quisiera compartir un pequeño video a manera de aprendizaje a fin de que puedan conocer la actividad que desarrolla netamente nuestro centro. Por favor, Carla, ¿puedes compartir el video? Carla, ¿puedes compartir el video con audio, por favor?
Sigue sin audio, Carlita. Carlita, antes de poder compartir, activa el audio, por favor. En todo caso, yo lo paso, si gusta. Correcto, José, muchas gracias. Correcto, José, muchas gracias. Independientemente de la falla técnica del audio, respecto de los participantes, tengan a bien, les pasaré a explicar de igual forma respecto de nuestra área. En este caso, ¿me confirma si se puede visualizar la pantalla, por favor? Para poder continuar. Sí se observa. Muchas gracias, Miguel. Bien, como bien mencioné previamente, les estaba explicando un poco sobre la parte de antecedente de la entidad. Ahora quiero explicarles respecto a la norma que rige nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual se rige bajo el Decreto Legislativo número 1158, quien es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura de su salud. Tiene autonomía técnica, funcional, es competente para conocer y resolver controversias que surjan entre los agentes que forman parte del Sistema Nacional de Salud, así como entre estos y los usuarios de servicios de salud, a través del establecimiento de mecanismos de conciliación y arbitraje y demás medios alternativos de solución de controversias que contemplen. Asimismo, el Consejo Directivo de la Superintendencia aprueba los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del SECONAR. ¿Qué servicios ofrece el SECONAR? Muchos hemos escuchado, pues, que no solamente mencionan centro de conciliación y arbitraje, pero en realidad lo que nuestro centro ofrece son diferentes mecanismos alternativos de solución de controversias, como es la conciliación, la mediación y el arbitraje. En el caso de la conciliación, como ya les mencioné previamente, hay un tercero imparcial, quien es el conciliador, quien fomenta la comunicación y los acuerdos, y finalmente expide dichos acuerdos que se regulan entre las partes, que se dan entre las partes, emite un acta con valor de sentencia. En el caso de la mediación, hay un tercero imparcial, quien es el mediador. Este actúa y promueve el diálogo y el acuerdo. En este caso, finalmente se emite una transacción extrajudicial. En el caso del arbitraje, que es lo que nos compete netamente a nosotros como centro de arbitraje, ya previamente les he explicado a qué consiste con un método heterocompositivo, les he explicado que es el árbitro, el tribunal arbitral que emite finalmente un laudo, este es inapelable y tiene un convenio o mandato legal. Previo a ello, también quisiera poder profundizar cuáles son aquellas ventajas de poder acudir al SECONAR.
En el caso de los servicios de conciliación y mediación son de manera gratuita. En el caso del arbitraje son costos accesibles, porque más adelante les explicaré pues que en realidad netamente para iniciar un proceso arbitral deben de pagar las tasas administrativas, que posiblemente también les daré una indicación para que puedan tener conocimiento de qué es lo que realiza nuestro centro de arbitraje, cómo se lleva un proceso arbitral, por medio de qué, a través de qué medios recurrir y sobre todo las características o requisitos de cómo poder entablar una demanda arbitral y así poder acceder finalmente al objetivo que es la emisión de un laudo arbitral, a lo que realmente peticiona las partes. Hay un proceso y también una ventaja de rapidez y eficiencia comparados con otros métodos de resolución, como ya señalé previamente, la vía ordinaria a través del Poder Judicial. Hay la ventaja de poder tener la imparcialidad y confidencialidad respecto de los casos netamente en el proceso arbitral. Como bien mencioné, hay expertos especializados, profesionalmente calificados en materia de salud y en las otras materias que son atribuibles al arbitraje y a los otros medios, como les mencioné, conciliación y mediación. Como bien pueden apreciar, ¿qué necesitamos para someter una controversia al arbitraje en el SECONAR? En primer orden, debemos tener, la controversia debe estar relacionada a temas de salud, aseguramiento u otros afines. Debe haber previamente un mandato legal o convenio arbitral previamente firmado, de ser el caso. Si en caso no hay mandato ni convenio, pero la otra parte acepta, de someterse al arbitraje. Como bien mencioné, cuando previa un mandato legal, debe haber un mandato legal obligatorio o, en todo caso, un convenio arbitral entre las partes. Más adelante también les voy a explicar respecto de qué es lo que consiste un convenio arbitral, cómo se plasma, en qué documento, es por escrito, de qué manera. Eso también les voy a ir señalando. En el caso de que no obre un convenio arbitral previamente firmado, como indica el punto 3, se presenta a través de una solicitud, una demanda netamente al centro de arbitraje. En este caso, procede si la otra parte acepta o no se opone. Previamente también les quiero explicar que en este caso, obviamente la otra parte tiene que presentar sus descargos, que es a través de una contestación de demanda. La pregunta más importante entonces, porque creo que todos hasta el momento ya entendemos bajo qué marco normativo se ha creado el SECONAR, qué es lo que regula, qué materias versa, por qué es importante resolver conflictos en salud de forma especializada. El SECONAR surge en Perú como respuesta a esa necesidad, en el marco de proteger los derechos en salud. Así como su salud nos indica que tiene que proteger, promover, restituir los derechos de salud, pues el SECONAR también responde a esa necesidad y lo que quiere es coadyuvar a la protección de los derechos en salud de todas esas personas que acuden a nuestro centro de arbitraje con dichas pretensiones. Servicio de arbitraje especializado en salud. Conforme lo mencioné y conforme hemos ido viendo en las diapositivas, tenemos ciertos marcos normativos que el centro de arbitraje dispone. En este caso, contamos con el reglamento de arbitraje del SECONAR. Esto ha sido aprobado mediante resolución de superintendencia 162-2016, su salud. Nuestra norma supletoria, que es el decreto legislativo 1071, la ley del arbitraje. Como también les mencioné, el Código de Ética para el Arbitraje, aprobado por resolución de Superintendencia 142-2017, su salud. El reglamento interno del SECONAR es aprobado mediante resolución de Superintendencia 037-2022, su salud. Toda esa normatividad aplicable que les he mencionado, ustedes lo pueden encontrar a través del portal institucional de su salud. Para mayor información. El arbitraje, como bien mencioné, es institucional y de derecho, pues esto lo prevé nuestro reglamento de arbitraje. Lo resuelve un tercero nominado árbitro, y la controversia puede estar resuelta o por bien un tribunal único o un árbitro único o un tribunal arbitral colegial. El laudo, a partir de su notificación, es obligatorio para las partes, inapelable y tiene la calidad de cosa juzgada. Todo ello se tramita en nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia Nacional de Salud.
¿Cómo empezar o cómo tramitarlo? Pues a través de una demanda arbitral, existiendo un mandato legal que disponga el sometimiento obligatorio de las partes en conflicto al arbitraje o que exista previamente un convenio arbitral. Es decir, un acuerdo entre las partes debidamente suscrito por ellas, sometiendo su controversia del SECONAR. De no existir mandato legal o convenio arbitral, las partes pueden presentar su demanda de arbitraje al SECONAR, la misma que dependerá de la aceptación o la oposición de la otra parte demandada para someterse al arbitraje. Es por ello que aquí enmarco lo que es la voluntariedad y el sometimiento al arbitraje, es decir, debe ser que ambas partes puedan someterse para poder aceptar llevar el inicio de este proceso arbitral. Respecto de la normatividad que otorga competencias al SECONAR, tenemos diferentes normas aplicables en referencia a las materias atribuibles que resuelve y que vemos netamente en el centro de arbitraje. En primer orden tenemos el Decreto Supremo 012-2019 SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Legislativo 1302, Decreto Legislativo que optimiza el intercambio prestacional en salud en el sector público, el Decreto Legislativo 1466, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para fortalecer y facilitar la implementación del intercambio prestacional en salud en el Sistema Nacional de Salud, que permitan la adecuada y plena prestación de los servicios de prevención y atención de salud para las personas contagiadas y con riesgo de contagio por COVID-19. El Decreto Supremo 003-98-CA, que aprueba las normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Decreto Supremo 024-2002, el MTC, aprueba el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y seguros obligatorios por accidentes de tránsito. Decreto Supremo 002-2019, el Reglamento para la gestión de reclamos y denuncias de los usuarios de las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, las IAFAS, las IPRES y las unidades de gestión de instituciones prestadoras de salud. Como vemos en este pequeño cuadro, hemos especificado las normas que pueden ser sometidas al arbitraje, pues es que muchas personas acuden y de repente no tienen una noción de qué materia o qué pretensión en base a lo que solicitan pueden acceder e iniciar a través de este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Pues bien, como vemos, tenemos la devolución o reembolso de los gastos médicos ante el incumplimiento de planes de coberturas de salud, incumplimiento del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, el pago de prestaciones económicas y de salud derivadas del seguro complementario de trabajo de riesgo, el pago de prestaciones médicas y de servicios asistenciales, pago de indemnización derivadas de una prestación de salud, intercambios prestacionales y temas en contratación pública. Ahora bien, quiero mencionarles algo porque en realidad quiero compartir con ustedes la labor que netamente el Centro de Arbitraje de la Superintendencia Nacional de Salud está realizando actualmente. Esta tabla dinámica que estoy compartiendo con ustedes en pantalla, si bien deviene de nuestro sistema de atención al usuario, que es un programa, un sistema que manejamos netamente aquí en el equipo en el centro, deriva toda esa información. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, vamos a verificar para que puedan comprender todas las materias que ingresan día a día a demandas arbitrales por dichas pretensiones. Por ejemplo, en el caso del seguro complementario de trabajo de riesgo, actualmente tenemos 904 expedientes arbitrales en trámite. Esto quiere decir que el 78.68% asciende a la materia de SCTR. En materia de SOAT, seguro obligatorio de accidente de tránsito, actualmente tenemos 165 expedientes arbitrales en trámite, es decir, activos. Esto corresponde al 14.36%. En materia de contrataciones públicas, tenemos 27 expedientes arbitrales en trámite, que corresponde al 2.35%. Otras materias corresponden a 36 expedientes arbitrales, que responden al 3.13%. Y finalmente, 17 expedientes arbitrales pertenecen a indemnizaciones, equivalente al 1.48%. Esto quiere decir que directamente en el centro de arbitraje tenemos 1.149 expedientes activos que personas naturales, clínicas, IPRES, han ingresado directamente sus demandas arbitrales en nuestro centro de arbitraje para poder versar el tema del proceso arbitral.
Así también queremos mostrarles a ustedes, oyentes, participantes, la distribución de los expedientes que hemos cerrado el centro de arbitraje, en este caso hasta la actualidad, es decir, en lo que lleva desde enero del 2025 hasta la actualidad, ya estamos en julio del 2025. Hemos cerrado en materia de SCTR 175 expedientes que corresponden al 60.6%. En materia SOAT hemos cerrado 79 expedientes correspondientes al 27.3%. En materia de contrataciones, 3 expedientes que corresponden al 1.0%, así como también en otras materias 22 expedientes correspondientes a 7.6%. Entonces, ¿qué es lo que queremos llegar y difundir en este caso, que es nuestro objetivo el día de hoy? Que realmente el centro de arbitraje está realizando su labor, es decir, no solamente en alcance de metas y objetivos, sino que también estamos llegando poco a poco a difundir, a tener preexistencia en los diferentes lugares, no solo en nuestro sitio donde nos encontramos ubicados, que es el Nicolás de Piérola 589, Distrito y Provincia de Lima, sino también poder difundir en otros lugares. ¿Para qué? Con el objetivo de que la gente, los usuarios, puedan tener acceso y saber qué otros mecanismos ajenos a la vía ordinaria existen en el Perú. Como bien mencioné, esta es también la tabla dinámica de los expedientes que se han laudado efectivamente versus el total de expedientes. Contamos en total con 289 expedientes que hemos cerrado a la actualidad. Ahora bien, hemos mencionado pues también de diferentes temas, y hemos mencionado sobre el antecedente histórico, cómo es que ha surgido su salud, cómo estamos posicionados como centro de conciliación y arbitraje, y como también les mencioné en la tabla dinámica, pues las demandas arbitrales que ingresan directamente a la Secretaría Técnica del Centro de Arbitraje abundan en lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, como habrán visto pues en la tabla dinámica, el porcentaje mayor de demandas y de casos activos corresponden a dicha materia. ¿Pero qué es el SCTR entonces? Es un seguro obligatorio creado por la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, que se contrata para brindar prestaciones de salud y económicas a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan actividades de riesgo, listados en el anexo 5 del Decreto Supremo 00997-SA. Esto modificado por el Decreto Supremo 00398-SA. ¿Quiénes están obligados a contratar el SCTR? Es la pregunta que repiten muchos en estos momentos están haciendo. Pues la obligación de contratar y pagar ese seguro es de los empleadores en cuyas empresas se realizan actividades de riesgo, así como de toda institución que saque personal hacia centros de trabajo donde se ejecuten las actividades de riesgo. Esto en realidad es un tema importante. ¿Por qué? Porque nos preguntamos qué riesgos cubre el SCTR. En el caso del SCTR podemos encontrar lo que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Todo esto que lo que he mencionado en realidad se destaca pues en el Decreto Supremo 00398-SA con el listado también de enfermedades profesionales. Pero en realidad yo quisiera detenerme aquí para poderles explicar por qué ese CTR no solamente versa sobre un aspecto, sino que versa sobre dos aspectos. Es decir, el SCTR Salud y el SCTR Pensión. En el caso del SCTR Salud, otorga asistencia médica que incluye la rehabilitación, prótesis, renovación y reparación de prótesis, así como aparatos ortopédicos necesarios. Las prestaciones de salud son otorgadas por salud o por una entidad prestadora de salud. Entonces, ¿qué cubre el SCTR Salud? Pues versa todas aquellas prestaciones de salud que está cubierto por salud o por una EPS. Así es, ¿correcto? Y el SCTR Pensión, por otro lado, otorga coberturas económicas de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio que se originan por accidentes de trabajo y enfermedad profesional a las o los trabajadores que desarrollan actividades de riesgo. Las prestaciones económicas serán contratadas por la entidad empleadora a libre elección con una compañía de seguros o con la oficina
de normalización previsional. En este caso yo quisiera detenerme porque realmente es un tema importante, sí, pues no solamente porque abunda en los ingresos o solicitudes de demandas arbitrales en el centro de arbitraje, sino porque también las personas, los trabajadores que realmente tienen un nexo de causalidad, tienen una relación, un vínculo laboral con su empleador, a veces, muchas veces pasa que no tienen mucho conocimiento. ¿Y qué es lo que conlleva acá? ¿Qué es lo que prima aquí? Que los empleadores tienen la facultad y la obligación de contratarles el SCTR a sus trabajadores, puesto que ellos realizan una actividad de riesgo. Justo eso lo mencioné anteriormente, porque en realidad no solamente, y quisiera que también puedan tener acceso posteriormente, si tienen la facilidad de poder acceder a este decreto supremo, poder ver en el anexo ¿sí? Cuáles son todos esos riesgos, porque en realidad hay un listado enorme de todos aquellos riesgos que están sujetos a todas esas personas que se desarrollan estas actividades. Es muy necesario poder tener en cuenta que esos empleadores tienen esa obligación de hacerlo. ¿Y qué pasaría, pregunto yo, si este empleador no lo hace, es decir, no lo faculta, no le da un seguro de complementario de trabajo de riesgo? Pues está cometiendo una infracción grave en realidad. Y esto no solamente lo va a tener como una multa, sino que también las entidades adscritas, las entidades que fiscalizan, como la SUNAFIL, debe prever que ellos lo tengan. Es por eso que es muy importante saber este detalle. Ahora bien, también en nuestra tabla dinámica les hice mención respecto de las demandas arbitrales que ingresan por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. El SOAT es un seguro obligatorio por ley con un fin netamente social. Su objetivo es asegurar la atención de manera inmediata e incondicional de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y o la muerte. Aquí quisiera detenerme porque a veces tenemos, y pasa en realidad, que tenemos esa duda o de repente una especie de confusión respecto a lo que es el SOAT y el seguro vehicular. Recordemos pues que el SOAT es obligatorio y cubre a todas las personas afectadas en un accidente de tránsito. En cambio, el seguro vehicular es opcional, cubre generalmente a las personas y vehículos afectados en caso de accidentes y robos. Esto de acorde al tipo de seguro que se ha contratado. ¿Correcto? El arbitraje en SOA, ¿cómo surge? Este tiene por objeto determinar si corresponde el pago de la prestación económica por muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal, gastos de sepelio y la atención médica por el accidente de tránsito. Ahora bien, quisiera poder compartir con ustedes de repente unos pequeños casos respecto, y siempre claro, evidentemente, pues, como les mencioné ya, respecto de los principios, los deberes, no solamente del árbitro, sino también de las partes que conforman este proceso arbitral respecto de la confidencialidad. En este caso, los casos que vamos a brindar, si bien es cierto, netamente obran y tratan de las pretensiones que señalan los trabajadores o las personas naturales respecto de los casos, hemos, a efectos de no vulnerar su confidencialidad y reserva del caso del mismo proceso, hemos colocado otros datos. Sin perjuicio de ello, hemos mencionado las pretensiones de forma taxativa y literal, a manera que podamos entender un poco cómo es que surge este proceso arbitral. En el caso de SCTR, tenemos Juan acude al SECONAR para presentar su demanda de arbitraje, indicando que padece de las enfermedades de neumoconiosis, hipoacusia y lumbalgia como consecuencia de las labores que brinda a la empresa Business S.A. Cabe señalar que la demanda es contra la aseguradora Vida CIA Seguros. A ver, un momento, por favor.
Correcto. Bien, entonces aquí vemos que la pretensión de Juan indica el que padece de 3 enfermedades, correcto en ese caso. Él está señalando, número 1, como petitorio, que se reconozca las enfermedades profesionales de neumoconiosis y hipoacusia, eso que viene padeciendo el demandante, que precise el porcentaje de su incapacidad, así como los factores complementarios, y se establezca la prestación pensional a cargo de la demandada, que se ordene el pago de pensiones devengadas a las que hubiere lugar y las que se determine según la secuela del proceso. ¿Sí se visualiza, disculpe, José, Miguel? Sí, doctora, sí. Voy a compartir. Sí, correcto. Bien. Entonces tenemos, hasta el momento, él padece de diferentes enfermedades. Recordemos, pues, que estas enfermedades profesionales se encuentran localizadas, ubicadas, ustedes pueden tener mayor acceso en nuestra norma, en las normas técnicas de seguro complementario de trabajo de riesgo, en la 00398-CA, también pueden revisar la resolución ministerial 480, 2008 MINSA, también pueden revisar su norma técnica, que es la 068 MINSA, ahí nos regula y ustedes podrán apreciar el listado enorme de enfermedades profesionales, que incluso enfermedades profesionales que pueden ser origen físico, origen químico y biológico, y acorde a ello, cada una tiene una connotación, una nomenclatura, y explica sobre todo las situaciones o la actividad de riesgo en la que la persona que realiza dicha actividad se encuentra expuesto. En este caso, esta persona pues emplea y presenta su demanda arbitral a nuestro centro, indicando que tiene dichas enfermedades, está demandando a una aseguradora, que es la aseguradora Vida CIA Seguros. Recordemos que él trabaja en la empresa Business S.A., ya hemos reconocido esos datos que son muy importantes, tenemos el petitorio. Ahora bien, para la fijación de puntos controvertidos, el árbitro único en este caso lo que ha hecho es, primero, determinar si el demandante padece las enfermedades profesionales de neumoconiosis y hipoacusia. Determinar si corresponde que Vida CIA Seguros otorgue la prestación económica o indemnización en grado al porcentaje de invalidez que se establezca por padecer las enfermedades de neumoconiosis y hipoacusia. Y 3, determinar si corresponde que Vida CIA Seguros otorgue el pago de pensiones devengadas desde la fecha de presentación de solicitud de apertura al demandante. Básicamente esos 3 son los puntos, la fijación de los puntos controvertidos que están establecidos conforme ya se ha llevado el proceso arbitral. Es decir, el entablado su demanda arbitral, posteriormente se ha evaluado, se ha calificado la demanda, que no ocurra ningún tipo de error, subsanación, incluso tampoco si hay algún tipo de defecto en la notificación. Eso es muy importante. También recordemos que nuestro reglamento de arbitraje, en nuestro artículo 8, indica que las notificaciones son electrónicas. Eso es muy indispensable saber, porque al momento de que ya se genera esta demanda, ingresa su demanda arbitral, el proceso arbitral se va a llevar a cabo a través de una casilla electrónica que se encuentra en el aplicativo de Seconar virtual. Eso es muy importante también poder saber, poder conocer nuestro centro de arbitraje, porque en realidad, pues bien, a raíz de la pandemia han habido muchos cambios y esto ha permitido de que podamos tener mayor avance en la tecnología. Ahora bien, en este caso, Juan, que interpuso su demanda arbitral, conforme ya se llevó a cabo en el transcurso de las actuaciones arbitrales, se le practicaron diferentes pericias médicas, en este caso con los peritos adscritos al SECONAR, respecto de las evaluaciones médicas de las especialidades en neumología para la enfermedad de neumoconiosis, así como pericias de potenciales evocados para la enfermedad de hipoacusia. Esas evaluaciones determinaron un 54% de porcentaje de menoscabo de la persona, en este caso de Juan, respecto de la primera enfermedad. Eso quiere decir de la enfermedad de neumoconiosis. Y un 28.6% en el caso de hipoacusia. ¿Qué es lo que resolvió en ese caso el árbitro único en base a las pruebas, a la actuación de los medios probatorios? Recordemos, ojo, es importante recordar que el árbitro único se va a disponer de resolver en base a lo que nuestro reglamento de arbitraje prevé. Es decir,
Nuestro artículo 30 del reglamento de arbitraje nos prevé que el árbitro único va a basarse en la actuación y disposición de todos los medios probatorios que va a poder para poder resolver y emitir un laudo. Es decir, él debe poder saber con eficiencia cuáles son todos aquellos medios probatorios que se están actuando durante el proceso arbitral. Es por ello que es importante tener en cuenta qué facultad le determina para poder, uno, admitirlos, cuál es su pertinencia y el valor de los medios probatorios. El fallo finalmente de ese árbitro único es que declaró fundada en parte la demanda presentada por el señor Juan en los seguidos contra la aseguradora Vida CIA Seguros. Reconoció que el demandante tiene un menoscabo global de la persona del 832.6%, en este caso de menoscabo, por las enfermedades pues, de neumoconiosis y de hipoacusia. Recordemos, pues, que una de las actuaciones arbitrales, entre tantas actuaciones arbitrales en realidad que se han realizado, fue que el árbitro único ordenado que se le evaluó en pericias médicas con los peritos. Nosotros como centro de arbitraje contamos con diferentes especialidades de peritos médicos y en este caso acorde a las enfermedades que el señor ha señalado que tiene y evidentemente ha tenido que demostrar con medios probatorios fehacientes padecer de esas enfermedades. Sin embargo, mediante los informes periciales de estos médicos peritos, determinaron pues que el señor tiene un porcentaje de menoscabo y sí corresponde, en definitiva, declarar fundada su demanda. Ahora bien, vamos a mencionarle un poco para poder también de repente saber y necesariamente ya conocemos cómo estamos posicionados en el organigrama, nuestro antecedente, nuestra norma supletoria, nuestra norma central, nuestro reglamento, que es básico. Ya saben, ustedes pueden acceder al portal institucional, verificar todas nuestras normas escritas. Vamos a ver un caso emblemático y me gustaría también poder escucharlos de repente al finalizar. ¿Qué opinan sobre este caso que les voy a explicar? Vamos a ver también de repente que hay poco de términos médicos, pero es que en realidad esto es lo rico de poder aprender no solamente lo que es arbitraje, sino también otras materias, porque en realidad es muy importante poder estar prestos, pues, a aprender diferentes especialidades. Nosotros hemos tenido un caso, en el caso de lo que es indemnización, porque tenemos también otras materias, como ya lo mencioné, materias atribuidas al arbitraje. En este caso, tenemos el caso de, mediante un contrato de prestación de servicios con una aseguradora que fue suscrito entre los padres de la menor de iniciales XX con la aseguradora Secure Vida EPS, se dio origen a la existencia de un convenio arbitral, el cual, mediante la cláusula quinta respecto de los servicios de seguridad en salud para afiliados regulados, pactan la cláusula de solución de controversias que dispone resolver a través de una conciliación o un arbitraje en salud. En este caso, acudieron al arbitraje. Las pretensiones de esas personas que presentaron su demanda arbitral versan, 1, si corresponde o no ordenar a Secure Vida EPS el pago a favor de la menor de iniciales XX de la suma de $1 millón americanos por concepto de indemnización de daño a la persona, específicamente por el daño causado a su salud y habérsele ocasionado una lesión de plexo braquial grave o parálisis de RB durante el parto, así como también determinar si corresponde o no ordenar a Secure Vida EPS el pago a favor de la menor XX de la suma de $500.000 americanos por concepto de indemnización de daño moral. Determinar también como otra pretensión si corresponde otorgar a los padres de la menor la suma de $500.000 americanos. Correcto. Esas son una de las 3 pretensiones que versan mediante, en este caso, los padres de la menor que ingresaron pues su demanda arbitral directamente al centro de arbitraje. Tenemos acá primero que reconocer lo siguiente, porque se estarán preguntando tal vez, ¿pero qué es lesión del plexo braquial? ¿Cómo así? ¿Qué pasó con la menor? Evidentemente queremos poder tener noción. En este caso, primero hay que ver, primero una situación que advierte, pues, aquí lo que es un convenio arbitral. Es decir, ya ha habido previamente, como ya lo he mencionado yo, un acuerdo entre las partes
para poder determinar cuál va a ser la relación en este caso a través de un contrato de prestación de servicios. Han plasmado pues una cláusula arbitral para poder llevar a cabo mediante arbitraje algún tipo de controversia. En este caso han acudido mediante el arbitraje al SECONAR. Y pues bien, yo quiero saber, a ver si alguno de ustedes de repente sabe, ¿qué es un convenio arbitral? En este caso, nuestro decreto legislativo 1071 nos plasma lo siguiente. En su artículo 13 señala que el convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. El convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar, indica ese artículo, la forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. Es por ello que aquí yo les he señalado que ellos han tenido previamente un contrato de prestación mediante la cláusula quinta. Para poder resolver esa controversia o ese conflicto, acudir a un centro de arbitraje o a un centro de conciliación. Y en este caso, pues la demanda ingresó aquí. Los hechos, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Pues cuando nació la menor, durante el trabajo de parto, se optó por realizar un parto instrumentado con vacuum extractor, sin respetar ninguno de los principios médicos para su uso, y sin que el personal médico siquiera contemplase realizar una cesárea. El vacuum extractor es un dispositivo para el parto vaginal para ayudar a extraer al bebé durante el parto, aplicando la succión a la cabeza del bebé. En este caso, los demandantes aseguran que se ha probado la existencia de la negligencia médica en la atención del trabajo de parto, y es que aseguran que existieron factores de riesgos que fueron ignorados por el doctor Pérez para determinar cuál era la mejor vía de parto. Acá antes no lo había mencionado, pero en realidad lo que le había pasado a la menor de elección de plexo braquial es que tiene una falta de movilidad del brazo izquierdo y de otros órganos, en este caso más del brazo izquierdo. Es eso por ello que lo mencioné en la ocasión o el daño que le generaron en este caso. Creo que no se visualizó en la diapositiva. Y pues este médico utilizó ese instrumento, que ya lo mencioné. Ahora, si bien es cierto, como bien ya lo mencioné, les expliqué sobre el convenio arbitral y la cláusula que estuvo plasmada en ese contrato de prestación de servicios, es de que prevé lo que señala nuestra Constitución Política del Perú. ¿En qué sentido? En el sentido de que el artículo 62 nos señala la libertad de contratar, garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. ¿Esto qué señala? Esto señala que hay voluntariedad, que ambas partes mediante un acuerdo pueden señalar su forma de poder llegar a este acuerdo de manera independiente. Es por ello que, como bien los mencioné, debe plasmarse por escrito, y en este caso lo hicieron a través de un contrato de prestación de servicios. Finalmente, pues, en este caso, el caso estuvo bien ventilándose en un tribunal arbitral, conformado de más de 3 árbitros, y declaró finalmente fundadas las 3 pretensiones formuladas en la demanda. Es un caso emblemático, lo señalé así, ¿por qué? Porque en realidad, como bien pueden apreciar en la parte de una de las pretensiones, o en realidad en más de las 2 pretensiones, el campo en el respeto a la cuantía es $1 millón americanos. Entonces imagínense, realmente cuán perjudicial puede ser. Estamos hablando de la vida de una menor de edad, que en realidad no solamente puede haber causado eso, sino también pensemos en los perjuicios en adelante que puede tener esa menor, es decir, en el caso de el futuro que puede llevar esta menor. Es muy indispensable también poder reconocer todos esos aspectos, es por ello que quise compartir con ustedes este caso. Ahora bien, quisiera poder también, para que puedan comprender, algunas preguntas frecuentes que nos han ingresado al centro, y quisiera poder compartir con ustedes, porque hay muchas dudas en realidad. Muchas personas, es por ello que esta charla el día de hoy, en Jueves de Conciliación y Paz, por MIJUS, hemos querido, lo que queremos, nuestro objetivo es poder tener y difundir
nuestro mecanismo alternativo de resolución de conflictos como el arbitraje para poder entender cómo es que se va a llevar a cabo. Una de las primeras preguntas que se nos ingresaron al centro, pues bien, es ¿cómo sé si debo conciliar o ir al arbitraje? Pero es que en realidad, más que una pregunta, es un tema de poder saber como pretensión qué es lo que yo estoy solicitando y como yo voluntariamente acudo a un centro de conciliación o a un centro de arbitraje para poder versar mi proceso. Es decir, ¿qué materia es lo que estoy, de repente es una obligación de dar suma de dinero, por acudir a un centro de conciliación, con la otra parte poder llegar a una solución del conflicto? O de repente es un tema de indemnización, reembolsos, gastos médicos, también puede bien acudir a conciliación o directamente a arbitraje. Hemos tenido casos, ojo, hemos tenido casos que incluso muchos usuarios han acudido a la conciliación y recordemos pues que en conciliación o bien hay acuerdo total, falta de acuerdo o acuerdo parcial. Y si de repente la persona no está acorde con dicha solución que ha acudido mediante ese mecanismo alternativo, pues acude al arbitraje. Ojo, no necesariamente es como una vía previa que yo tengo que ir o concilio y posteriormente voy al arbitraje. No, ha pasado sí que no han estado satisfechos y han acudido de la conciliación nuevamente al arbitraje para ver qué solución les da o de repente por su pretensión. Más allá, por eso yo de poder saber si debo conciliar o ir al arbitraje, es poder tener seguro, en primer orden, la materia. ¿Qué es la materia que realmente, qué sobre mi caso versa? Independientemente de eso, nosotros aquí en el centro de arbitraje tenemos un equipo consolidado en el cual están debidamente, tienen la inducción del caso respecto de brindar la atención adecuada al usuario y orientarlos en el caso de cómo entablar su demanda arbitral. Es decir, muchas personas no tienen el conocimiento si necesito un abogado o no necesito un abogado. En caso de arbitraje, no necesita un abogado para poder presentar su demanda arbitral. Es por ello que es indispensable que desde el primer día que llega orientación, arbitraje aquí directamente al centro, poder atenderlos de una manera proactiva y empática para poder entender más allá cuál es su tema a tratar. Segunda pregunta, que bueno, en realidad ya la había contestado previamente, pero igual lo quiero vincular porque también es indispensable poderlo señalar, pues nuestro reglamento de arbitraje lo prevé. ¿Cómo lo puedo plasmar? Así ya entiendo que el convenio arbitral es un acuerdo entre las partes, como ya lo señalé y lo señala pues el decreto legislativo 1071 en su artículo 13. ¿Cómo yo lo puedo plasmar? Pues lo plasmo mediante una cláusula arbitral, que puede ser en un contrato o en un acuerdo, y esto está relacionado y se posiciona pues en la cláusula arbitral en nuestro reglamento de arbitraje, que nos señala lo siguiente. Quiero compartir con ustedes en el artículo 4. El texto del convenio arbitral tipo de SECONAR, que debe ser promovido y difundido por el centro por cualquier medio que considere conveniente, es el siguiente. Las controversias que se deriven de este acto jurídico o que tengan relación con él, incluidas las relativas a su existencia, validez, eficacia, ejecución, interpretación, terminación u otras, así como las vinculadas al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho bajo la organización y administración del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia Nacional de Salud y de acuerdo con su reglamento y demás normas aprobadas, a las que se someten las partes en forma incondicional. El laudo es definitivo e inapelable. Las partes quedan facultadas igualmente a recurrir a la vía de conciliación en forma previa al inicio del arbitraje o durante cualquier estadio de dicho proceso. Ese es el cliché, por así decirlo, formato de la cláusula arbitral que debe plasmarse en dicho convenio arbitral, mediante la cual las partes deciden someter a arbitraje todas aquellas controversias. ¿Correcto? Otra pregunta que también en realidad me causa también un poco de poder responder, porque en realidad muchas preguntas dicen, incluso personas que no solamente ingresan recién por primera vez al centro, sino que también personas que ya están dentro del proceso
y tienen esa duda de cuánto demora un proceso arbitral. En realidad, esta pregunta es un poco subjetiva porque así como de repente en conciliación hay plazos, en lo que es arbitraje también lo hay, pero ojo, lo hay en lo que concierne cuando ya recién se establece y se interpone la demanda arbitral, es decir, plazos en los cuales se hace el traslado de la demanda a la contraparte para que pueda tener noción respecto de los hechos que está alegando y así puedan formular su descargo. En este caso son plazos en días hábiles, como lo señala nuestro reglamento de arbitraje. En este caso, el da otorga un plazo de 15 días hábiles para que la contraparte pueda formular su descargo de contestación de demanda. Esto se puede advertir en nuestro reglamento de arbitraje en el artículo 11, como los requisitos de la demanda, y pues también en nuestro artículo 12 de la contestación de demanda. Pero más allá de los procedimientos que se van a versar aquí, yo quisiera compartir con ustedes que en realidad no hay un plazo exacto del proceso arbitral. Nosotros podemos tener procesos que en realidad todavía se siguen desarrollando porque eso depende y acorde a la materia que se está versando. Hemos tenido incluso casos que han sido muy céleres, que han culminado en 1 año o 2 años, como también otros casos que son mucho más complejos, que pueden culminar entre 4 o 5 años. Pero eso es acorde a la complejidad del caso. Es decir, para poder yo responder esta pregunta, tengo que situarme en la materia que se ha plasmado en la demanda arbitral y acorde conforme se van llevando a cabo las actuaciones arbitrales. Siguiente pregunta, que también he compartido porque en realidad, pues muchos casos o muchas de esas preguntas han llegado directamente aquí al centro y quisiera yo pues compartirlas porque de esta manera podemos entender qué es lo que pasa actualmente. Yo les mencioné que en el caso de un proceso arbitral no solamente puede ser llevado a cabo por un árbitro único o un tribunal arbitral, sino también puede conformado, las partes van a decidir sobre la elección de quién los va a representar en ese caso. Se les otorga, y conforme pues lo señala, en este caso, el artículo 19 del reglamento, mediante la composición del tribunal arbitral en nuestro reglamento de arbitraje, nos puede señalar cuál es la conformidad respecto del tribunal arbitral. Si bien es cierto, ¿qué es lo que nos señala? Porque la pregunta aquí indica qué sucede cuando un árbitro renuncia al proceso. Pues pasa, ha pasado. Entonces, muchas de estas preguntas yo les voy a indicar. En el artículo 24 del reglamento de arbitraje nos señala lo siguiente. En los casos de renuncia del árbitro, se procede a la designación del árbitro sustituto siguiendo el mismo procedimiento establecido para la designación del renunciante. Notificada la renuncia, las partes tienen un plazo de 5 días, es por ello que la mencioné, para designar al tribunal arbitral. Caso contrario, el centro procede a designarlo. Eso es lo que les he mencionado, es muy importante, porque en realidad hemos tenido casos, sí, de renuncias por eventualidades, casos, en realidad, de enfermedades, etcétera, que pueden presentarse directamente en el centro, pero es indispensable poner a conocimiento de las partes lo que está sucediendo, porque el proceso arbitral no se detiene por un caso de renuncia, tienen que continuarse las actuaciones arbitrales. Ahora bien, siguiente pregunta. ¿Qué es un laudo arbitral? También muchas personas nos han preguntado esto y en realidad yo ya lo he mencionado previamente. ¿Qué pasa? Pasa en realidad que muchas personas dicen, ¿y cuándo nos van a notificar la sentencia? Pero es que en realidad, claro, si bien es cierto, los efectos tienen efectos de cosa jugada por una sentencia, un documento. Sí, efectivamente, pero netamente no estamos aquí hablando de un órgano judicial, si nosotros somos un mecanismo alternativo a la vía ordinaria. Es por ello que nosotros con amabilidad, con empatía, explicamos al usuario qué es lo que constituye un laudo arbitral. Y efectivamente, no solamente nuestro reglamento de arbitraje, sino también el decreto legislativo lo prevé. Y es indispensable poder tener noción respecto de cómo es que parte, es decir, cómo es que se emite a partir del inicio de plazos para laudar, cuando finalmente ya se pone en conocimiento a las partes,
qué surge con su notificación, cuáles son los efectos a través de este documento que definitivamente es puesto en conocimiento a las partes y cuáles son, en este caso, los efectos que prevé. ¿Qué acciones también puedo hacer en referencia a esa emisión? ¿Qué pasa si no estoy conforme con lo remitido o con el fallo que ha dispuesto el tribunal arbitral o el árbitro único? En este caso, si en caso soy de parte demandante y no ha cumplido con mis expectativas en referencia a la pretensión que he señalado en mi demanda arbitral. Todo ello es indispensable tener en cuenta. Eso lo podemos posicionar en el artículo 40 de nuestro reglamento de arbitraje, la cual señala el tribunal arbitral sesiona con la concurrencia de la mayoría de los árbitros y podrá delegar en uno o dos de sus miembros la realización de determinadas actuaciones arbitrales. ¿Qué es lo que contiene nuestro laudo arbitral? El laudo es expedido por el tribunal arbitral y debe ser motivado. Ese documento que es expedido en calidad de sentencia y cosa jugada, que contiene el fallo final emitido por el tribunal arbitral o el árbitro, no solamente es un documento expreso y ya, sino que tiene que ser motivado. No cabe pacto en contrario, con la única excepción de los laudos que recogen el acuerdo a través del cual las partes hayan decidido poner fin a la totalidad o a parte de su controversia. Evidentemente, el laudo arbitral tiene efectos. Justamente acá en la siguiente pregunta lo quiero tratar porque en realidad preguntan también, pero ¿qué pasa? ¿El laudo se puede apelar? Es una de las preguntas que también nos han indicado, ha ingresado aquí al centro. Y por eso que les estoy dando como preguntas frecuentes, porque en realidad quisiera poder yo compartir esto para que no quepan dudas, para que podamos tener expresamente y saber manejar en realidad nuestra normativa y podamos acudir a las mismas de manera accesible. En este caso, el efecto, nos dice nuestro artículo 45, el laudo arbitral es definitivo, 1, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. El laudo produce efectos de cosa jugada, justo como les mencioné, ¿sí? El tribunal arbitral se encuentra facultado para ejecutar su propio laudo, salvo en aquellos supuestos que requieran el auxilio de la fuerza pública, en cuyo caso la parte interesada debe solicitar la ejecución forzosa ante la autoridad judicial correspondiente. ¿Correcto? Entonces ya nos queda clara la pregunta, definitivamente. Es inapelable, ¿de acuerdo? Ahora bien, pero nos siguen preguntando más. Dice, ¿el laudo arbitral puede ser anulado? Es una pregunta muy interesante también. ¿Por qué? Porque definitivamente dicen, de acuerdo, pero si no estoy conforme. Doctora, yo no estoy conforme con lo emitido por el tribunal arbitral, entonces yo lo que voy a hacer, ¿qué acciones puedo tomar, digamos usted? ¿No? El artículo, en primer orden, si yo no estoy conforme, encuentro de repente que hay algún error o algún tipo de interpretación, el artículo 44 de nuestro reglamento de arbitraje nos señala que dentro de los 10 días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede, 1, solicitar la rectificación de cualquier error de cálculo, de transcripción, tipográfico o informático de naturaleza similar. 2, solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución. 3, solicitar la integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral. Y 4, solicitar la exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del tribunal arbitral. Ok, de repente no estás conforme, pero si tú prevés que en uno de esos numerales que he señalado incurre uno de los fallos o incisos de la parte resolutiva del laudo arbitral, puedes tener la facultad de poder señalarlo. Y ok, el tribunal arbitral, el árbitro único, pondrá a conocimiento dicha solicitud de la contraparte, porque acá recordemos que tenemos que prever el derecho de defensa, no solamente porque lo que señala la normativa, sino porque nuestra Constitución política lo prevé, su artículo 139 de la Constitución. La Administración de Justicia tenemos que brindar la tutela jurisdiccional efectiva, entonces se tiene que prever y resaltar ello. Es por eso que se le corre traslado a la contraparte para que en un plazo de 10 días hábiles
pueda absolver lo correspondiente. Y finalmente, pues el árbitro va a responder frente a dichas solicitudes expuestas y emitir la resolución final que pondrá fin a las solicitudes de resolver. Pero esto yo lo señalo porque muchas personas dicen, pero no estoy de acuerdo, Entonces quiero anularlo, quiero anular el laudo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Nuestro artículo 46 señala, el laudo puede ser impugnado a través del recurso de anulación que se interpondrá ante el Poder Judicial. ¿De acuerdo? Acá nuestra competencia termina, SECONAR, hasta acá nomás. Nosotros ya emitimos el laudo, el árbitro, tribunal arbitral cumplió con la emisión de su laudo. No estás conforme, quieres acudir a la vía ordinaria, correcto, vas a acudir a través del recurso de anulación, pero ya en el Poder Judicial. Pero ojo, importante, por favor, presten atención. Esto debe ser conforme a las causales que prevé nuestra ley de arbitraje en su artículo 63. Ahí nos menciona respecto de las causales de anulación. No es que yo, ok, voy a anularlo, así nomás. No, el recurso de anulación, conforme lo prevé la ley del arbitraje, contra el laudo solo podrá interponerse el recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente en el artículo 63. Doctora, pero usted no había dicho que no es apelable, pero ojo, yo no estoy, es que no confundan. Apelable viene de apelación. Acá yo estoy hablando de anulación. ¿Correcto? No confundir dichos conceptos. Hay que ver de esa manera cómo los distinguimos, porque siempre hay dicha confusión, es por eso que quiero en este momento poder determinar dicha diferenciación. Ya, perfecto. Entonces, ¿y cómo sé yo qué causales o cómo puedo yo determinar la anulación? El artículo 63 de nuestra ley de arbitraje nos señala que el laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe lo siguiente. 1, que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz, y que una de las partes no ha sido debidamente notificada, porque pasa, del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, entre otras causales que están señaladas en la ley del arbitraje. Bien, en este momento quisiera poder compartir con ustedes, creo yo que por el momento he hablado bastante, es un tema realmente muy interesante. Quisiera que por favor en la casilla del chat, de repente Miguel o José me puedan apoyar colocando el link, o de repente a ver si puedo yo hacerlo. Me voy a dejar en la casilla del chat para que Sí, puedan ingresar sí se les ha compartido, doctora. y perfecto, muchas gracias, Miguel. En este caso, para que puedan, es una pregunta, quisiera yo saber si han estado atentos a nuestra charla del día de hoy Correcto. y verificar, vamos a ingresar al link, vamos a compartirlo en pantalla. A ver. Vamos a ver, vamos a primero otorgar un minutito para que puedan ir Doctora, contestando. doctora Lisbeth. Sí, Sí, doctora, lo que pasa es que nos está ganando un poquito el tiempo. La verdad que sí, sí. agradecerle infinitamente su predisposición y sus conocimientos en este tema. Nos está ganando un poquito el tiempo para poder de repente compartirle un poco las inquietudes también de los participantes que nos han hecho llegar. No sé si nos permite un par de preguntas. Sí, sí, Eh, nos correcto, hacen, Miguel. nos hacen la siguiente pregunta. En materia de salud, ¿cómo debo probar que poseo una enfermedad profesional? Correcto, Miguel, muchas gracias por la pregunta, en este caso es una parte de los usuarios. Lo que pasa es que en este caso, como bien mencioné, en el Decreto Supremo 00398 sea las normas técnicas del Seguro Complementario de Riesgo, nos regula o nos indica, respecto a su norma técnica, el listado de enfermedades profesionales. Es decir, ya existe, según lo señala el Ministerio de Salud, que existen enfermedades profesionales, es decir, la persona que padece de ello tiene conocimiento que ello está regulado, porque ya previamente ya hay una normatividad vigente que lo señala. Entonces, a raíz de eso, el padecimiento que tiene la persona va a presentar su demanda arbitral, en este caso nuestro centro de arbitraje. Es por eso que de esa manera se determina. Incluso es importante también poder tener en cuenta la vinculación laboral con el empleador y así también poder tener en consideración
respecto de, uno, el porcentaje de menoscabo que se va a llevar a cabo mediante, bien puede ser un centro médico o el Instituto Nacional de Rehabilitación, que señala pues como ente rector el porcentaje de menoscabo a través de un dictamen. Es importante poder tener en cuenta ello, pero para poder, uno, poder verificar la enfermedad profesional es determinar el nexo de causalidad que hay entre la labor que yo efectúo, como la actividad de riesgo, como ya les mencioné, y el vínculo que yo tengo con mi empleador, en este caso. De esa manera. Correcto, doctora, muchísimas gracias. Una siguiente pregunta nos hacen llegar. ¿El personal que presta servicios en calidad de locador de servicios se encuentra obligado a presentar a la entidad el SCTR? Disculpe. A ver, le repito la pregunta, por favor. ¿El personal que presta servicios en calidad de locador se encuentra obligado a presentar a la entidad SCTR? En este caso es la empresa. Entiendo que un locador es un tercero, es una persona que no tiene vínculo, no tiene relación laboral directamente. Recordemos que aquí es indispensable, uno, la relación laboral que tiene que prever entre la empresa, el empleador, con su trabajador. En este caso, como lo mencioné, es una infracción grave el no tener o no contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Es por eso que sí tiene que tenerlo directamente el empleador con el trabajador, la empresa, ¿no? Gracias, doctora. Sí, efectivamente usted nos ha absuelto ya muchas preguntas de nuestros participantes, pero por aquí también hay una que dice, ¿qué pasa si el trabajador muere en medio de una interposición de arbitraje? Porque demoran mucho en resolver. ¿Se extingue el proceso o sus familiares pueden continuar con este mismo proceso? Sí, correcto. Muy buena pregunta, en realidad, a la persona que lo ha formulado. En realidad, sí ha habido casos lamentables, en realidad, que sí ha pasado, personas que ya tienen su salud muy deteriorada y avanzado incluso su grado de menoscabo, y evidentemente ha pasado, y quienes reclaman son sus familiares directamente la continuidad del proceso arbitral, pero previo a ello debe haber una manifestación de sucesión intestada a fin de poder cumplir con las formalidades y de manera protocolar, decirle caso, para la eventualidad de poder tener la relación que ha sido directa, consanguínea, con esa persona fallecida. En caso sea el demandante, por ejemplo, hemos tenido casos que han continuado su esposa e hijos. ¿Por qué? Porque de repente lo que estaba solicitando ya no va a ser solamente una pensión de lo que es de invalidez, sino también, en este caso, de sobrevivencia o de poder de viudez o de repente poder tener acceso directamente a la familiar que del demandante. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. De verdad que esta tarde ha sido muy fructífera para todos nosotros y para todos los participantes el recibir de usted y todos sus conocimientos. Entonces, seguidamente vamos a presentar a nuestra coordinadora, la doctora Alexandra Fayad Valverde, quien estará dando las palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, doctora Sue Sánchez, jefa de promoción de medios alternativos de solución de controversias para el Centro de Conciliación y Arbitraje SECONAR. Bueno, muchísimas gracias a nuestra directora general, la doctora Sarria, Lorenza Sarria, siempre por la confianza y siempre por incentivarnos a seguir emprendiendo este tipo de actividades que benefician a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth Guerrero Monge, secretaria técnica del Centro de Arbitraje de Su Salud y SECONAR Su Salud, y muchas gracias al público en general. Bueno, con gran satisfacción, bueno, hemos sido partícipes de esta conferencia sobre arbitraje en materia de salud, que ha sido organizada en coordinación con el Centro de Conciliación y Arbitraje SECONAR de Su Salud. Y queremos agradecer sinceramente a todos los que han participado en esta actividad por su activa intención de participar
que se ha visto volcada pues en las preguntas que han plasmado en el chat y que también hemos recibido por interno. Muchas gracias por su atención, por el compromiso durante esta jornada. Han demostrado un gran interés, ¿no? Que realmente nosotros nos satisface cada vez que nosotros estamos planteando pues organizar actividades porque vemos que realmente hay un compromiso por aprender, por saber más, ¿no? Y en esta ocasión pues lo que estamos viendo es que se reafirma esta convicción de aprender más en un tema tan especializado como es el tema de arbitraje en el ámbito de salud, ¿no? Viendo que definitivamente es un tema técnico, jurídico, pero también es una herramienta importante para poder fortalecer la justicia, la equidad, la cultura de paz en nuestro país. Lo que hemos visto hoy día ha sido muy interesante porque hemos logrado conocer los beneficios del arbitraje pues como una vía rápida, especializada, muy especializada y accesible para poder resolver las controversias que se presentan entre los usuarios y los prestadores de servicios de salud. También hemos visto cuán importante es promover estos mecanismos alternativos de solución de conflictos o mecanismos adecuados de resolución de conflictos que respeten esos derechos, que promuevan el diálogo y sobre todo que impulsen a construir confianza entre las partes, ¿no? Desde el Centro de Estudios de la Escuela Nacional de Conciliación nos comprometemos a coordinar con instituciones públicas, privadas, con el objetivo pues, de construir un país con armonía y paz social que tanto ansiamos. En este caso, agradecer profundamente a SECONAR, su salud, por la confianza y el fortalecimiento de esa alianza estratégica que sostenemos con su sector eh, para poder brindar esta posibilidad de que los ciudadanos conozcan más sobre estos temas que son definitivamente de interés de todos los peruanos. Eso quiere decir que vamos a seguir trabajando con convicción para poder fomentar pues, una atención mucho más humana, más justa, más transparente, donde cada persona pueda ejercer sus derechos con confianza y en un entorno de respeto. En ese sentido, les agradezco muchísimo, doctora Suebu, doctora Lisbeth Guerrero, muchísimas gracias por su generosidad de siempre trabajar en equipo con nosotros. Y bueno, nos despedimos con el deseo de que los conocimientos que el día de hoy se han impartido y las experiencias que nos ha compartido la doctora se convierta pues en una inspiración para poder seguir apostando pues por soluciones pacíficas, justas en el sector salud y que todos nos convirtamos pues en agentes activos de cambio dentro de nuestras comunidades, nuestras instituciones, nuestras organizaciones, en nuestras familias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta el próximo encuentro, que es la próxima semana, día jueves, y tenemos un tema que tiene que ver con negociación política y va a ser súper. Va a venir a apoyarnos un ponente mexicano que acaba de editar un libro sobre el tema, así que va a estar súper interesante. Se los recomiendo, no se olviden, nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctora Alexandra, por estas palabras y agradecer por reiterar el agradecimiento a la doctora Alicia Guerrero y también a la doctora Suebu Sánchez, quienes han tenido la gentileza de compartir el día de hoy con nosotros. Pedimos por favor a José para que pueda compartir en este momento en la pantalla el QR del próximo evento académico del Centro de Estudios que se llevará a cabo el día de mañana. El evento es protección de los derechos del niño, de los niños, niñas y adolescentes en la aplicación de la Ley 31945. Están todos cordialmente invitados, pueden registrarse con este QR y participar de dicho evento. Muy bien, de esta manera entonces hemos llegado a la parte final de la conferencia Arbitraje en materia de salud. Mil gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.